Hola, buenas tardes a todos los suscriptores, a todos los nuevos y a los antiguos. Hoy vamos a hablar de lo que son los elementos del control. En un anterior video ya habíamos dicho que es un control. Básicamente es un diseño que se implementa por parte de una empresa para salvaguardar los activos y verificar las cifras o la información financiera. En este sentido, los elementos del control son lo que llamamos el entorno de la administración y a su vez lo que son los riesgos, la evaluación de los riesgos, los sistemas de información, la vigilancia y lo que es realmente los procedimientos de control. Bueno, estos ya te están hablando de un conjunto de situaciones o de procedimientos y políticas que se necesitan para salvaguardar la entidad, o más bien para verificar que todo lo que se hace está razonablemente de acuerdo a lo que se está diciendo en una política y se hace en un procedimiento. Para eso sirve el control interno. En este sentido, estos son los elementos que se dicen antiguamente, lo que es, o más bien lo que se dice un coso o algún modelo para el control interno. ¿Vale? Bueno, nos vamos a apoyar, como ya sabemos, de diapositivas. Esa era una pequeña introducción. Bueno, vamos a empezar con lo que dijimos que es la definición. Bueno, que es una definición, comprende un plan de organización de los métodos y procedimientos que son coordinados y son adoptados por una entidad, como dije, para salvaguardar activos. ¿Qué son los activos? Pues los bienes de la entidad y verificar que realmente lo que se está realizando con un procedimiento y una política se esté realizando. Y realmente se implementa en base a ¿qué? A su personal, al personal. Este tiene que ver algo con los elementos del control. ¿Por qué? Porque es la parte del ambiente del control, en donde hay varias partes, como es la actitud, el funcionamiento del consejo de administración, que lo pone, bueno, más bien ponen varios, el consejo de administración antepone, o más bien modela un consejo de auditores. Esos deben de tener independencia. Este debe tener independencia para que pueda funcionar el control interno y pueda ser verificado. A esto ya le hablamos, ¿qué? Una auditoría interna o una auditoría externa. Bueno, el ambiente de control tiene varios puntos, entre ellos el que le decía, el del funcionamiento de los consejos de administración, la actitud de la misma administración, o sea, de las personas que implementan el control, ya que deben de tener o debe de estar controlado por normas de conducta. Realmente esto es importante, ya que para esto este elemento es importante porque tanto te dice las personas que lo implementan, el personal que debe de estar contratado, promovido bajo políticas y a su vez también lo que es las personas externas. Bueno, la evaluación de riesgos dice que es la identificación, análisis de la administración de riesgos para igualmente salvaguardar lo que te dice de acuerdo a las normas, o sea, realmente lo que estás registrando. Aquí se ocupa una herramienta que se llama comúnmente matriz de riesgos. Y a su vez podemos realizar otras situaciones, pero lo más común, lo que es una matriz de riesgo. La matriz de riesgos, pues básicamente te da tu objetivo de control y tu actividad. Nos sirve para revisar cada uno de los procedimientos que se están realizando bien y qué tipo de riesgo tiene y enfocarnos en esa área. En el ambiente, como les dije, tiene que haber tanto el entorno, bueno, así es, entre comillas, interno y externo. Porque aquí ya tienes que decirle a las personas externas cuál es tu conducta, tus normas de conducta, tus políticas, cómo te riges para tener realmente un procedimiento. Algunas les dicen cadenas de suministros a esta situación, como puede ser Bimbo, ¿no? Y los sistemas de información, en sistemas de información ya te está diciendo qué es un sistema contable, básicamente que analiza, identifica, que registra pues operaciones y que los necesita de una forma detallada. Es lo más importante. Los procedimientos de control pues pueden ser distintos, pero los más comunes son los detectivos, que estos se encargan de revisar las desviaciones, o preventivos, que se encargan también de revisar errores o desviaciones, y los detectivos se encargan de revisar a los
preventivos. ¿Por qué? Porque si hay ciertas irregularidades, pues los puedes revisar. Por ejemplo, en los procesos detectivos, como son las conciliaciones. Y la vigilancia, básicamente aquí lo que te debe de decir, que debe de haber un diseño que debe de revisar, supervisar de algún modo en tiempos posteriores y que debe de ser bajo una cierta conducta, ¿no? Bueno, como les dije, tiene varias situaciones el ambiente de control, en la actitud de la administración. Aquí tiene que ver básicamente los valores éticos y que realmente quien lo implemente, como les había comentado, pues debe de estar en una política, en una norma. ¿Para qué? Para que se haga de acuerdo a esta situación el control interno. O sea, no es de que ya está el control y no lo vas a hacer. O sea, por ejemplo, cuando ponen las pólizas o cualquier otra situación se debe de hacer de acuerdo al procedimiento. En la estructura de la organización esto tiene que ver básicamente que entre mejor esté el tamaño o la magnitud de acuerdo a los procesos, procedimientos, será mejor o será de menor riesgo para la realización de los controles. Quiere decir que no es lo mismo una pyme a una gran empresa. De acuerdo a esto se van implementando procedimientos y políticas y estructurando áreas. Bueno, el funcionamiento del Consejo de Administración, como les dije, debe de ser independiente y es importante. Aquí ya te habla de auditores internos y externos. Aquí básicamente ya lo que te está dando es eso, que debe de haber una revisión por parte de alguien independiente. El otro, métodos para asignar las responsabilidades. Aquí ya te habla sobre las políticas que hay sobre la misma responsabilidad. Aquí ya tenemos que poner ciertas políticas o lineamientos estrictamente para designar la autoridad, así como su asignación y la descripción de puestos. Este es muy importante para saber especificar el puesto de cada persona, como un director, un gerente, las diversas funciones de cada uno de ellos, etcétera, ¿no? Básicamente esta es la parte, se puede decir, administrativa. Y en los métodos de control, aquí también te habla un poco de lo que es planeación estratégica. Aquí tiene que ver un poco con la filosofía de la empresa, su visión, sus valores, etcétera, y lo que comúnmente llamamos los métodos más comunes que se ocupan para recabar información, como son los métodos descriptivos, los métodos de cuestionario, los gráficos, que en el método de cuestionario básicamente son preguntas que se le va realizando al personal idóneo, que básicamente se le utiliza a personal, pues ya encargados, directores o gerentes de un rango más alto. Pero si es una pequeña empresa, pues al dueño o al encargado, ¿no? Bueno, como les dije, el método descriptivo consiste en la explicación por escrito de las rutinas establecidas para la ejecución de distintas operaciones. Aquí realmente es un listado en donde se revisan los procedimientos desde el paso por paso. Ejemplo, pues la facturación, o sea, tomas el pedido, facturas, realizas el PDI y lo mandas, sacas la requisición para cuentas por cobrar. Y así, ¿no? A la espera de que se cobre. Y ya por último, cobro, ¿no? O sea, todo tu procedimiento de un cobro de una ingreso, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Que cada una tiene sus respectivos procesos. De elaboración, igual, una elaboración de preguntas de cada una de las áreas donde vamos a revisar los riesgos, ¿no? Vamos a revisar cuáles son las fallas. El método de gráfico básicamente son dibujos que representan los departamentos, pero en este caso lo que te van a referir es los procesos de cada uno, las funciones de cada departamento. Estos sí son muy específicos. Políticas y prácticas. Aquí realmente que desde que está el personal contratado, desde el principio debe ser el personal idóneo para que sea el que lleve a cabo también esta parte, ¿no? En la entidad. Y ya te está hablando de un código de ética. Lo comúnmente que se ocupa es un reglamento y políticas. ¿Para qué? Pues para que realmente ellos sepan realmente
a qué realmente son la ética que lleva la empresa, ¿no? Manuales, etcétera, ¿no? Bueno, las influencias están en lo que les decía, a veces tiene que ver con personas externas. ¿Quiénes? Los clientes y los proveedores, de alguna forma que deben de saber las normas éticas que tiene la entidad. Esto tiene que ver con el primer punto, ambiente del control. Y la evaluación de riesgos es lo que les decía, comúnmente se toma una matriz. En esta matriz más es el control, la actividad, etcétera, ¿no? Y tiene que ver con cada una de las situaciones que vamos a anteponer para realizar en el control interno. ¿Qué riesgos puede haber? Pues de un nuevo personal, de cambios externos, etcétera, ¿no? Ahí mismo lo que vamos a hacer también podremos hacer un FODA, ¿no? Bueno, el crecimiento es lo que son algunos riesgos en una empresa. El crecimiento acelerado, la incorporación de nuevas tecnologías, el incorporarse en negocios o transacciones, etcétera, ¿no? Y cualquier situación, a lo mejor hasta lo de la pandemia, ¿no? Y como les dije, los sistemas de información, aquí ya te habla de que es un sistema contable de acuerdo al control interno y que tiene que ver con el registro y clasificación, análisis, etcétera, pero que debe ser de una forma cuantitativa, que quiere decir en moneda, ¿no? En monto, ¿no? Y aquí que te dice los criterios que deben de hacer en transacciones y reales, lo que quiere decir que vamos a llevar un control como es una póliza, un catálogo, etcétera, ¿no? Describir oportunamente las de transacciones. Para eso se necesita un sistema que describa, ¿no? Que te diga cuáles son las operaciones. Póliza diario, póliza de egresos, póliza, etcétera, ¿no? Póliza cheque, número tal, póliza diario, uno de ventas, póliza tal. O sea, saber realmente cuál es el movimiento, ¿no? Y aquí ya te hablan unidades monetarias, básicamente, pues en pesos, ¿no? En moneda. Registrar las operaciones en el periodo, o sea, lo que tenemos, o sea, especificar de qué periodo, enero, febrero, marzo, fecha tal y fecha tal, del 1 al 30, ¿no? Y al final, pues, elaborar, pues, estados financieros donde se presenta activo, pasivo, o sea, la situación y los resultados, o hasta el capital, ¿no? Los procedimientos que persiguen diferentes, eso es lo que les decía, hay el preventivo y el detectivo. En uno, pues un ejemplo, la autorización de cheques a través de firmas mancomunadas, el preventivo, ¿por qué? Porque va a evitar errores. Y el otro lo que va a hacer básicamente es evitar los errores del preventivo, en resumen, ¿no? ¿Y estos cuáles son? Las conciliaciones bancarias. Si nosotros vemos, revisamos lo que estamos capturando, ¿no? Básicamente capturando. Y por último, el último punto, y lo hago brevemente. Esta es una parte, hay unos como que hay modelos como el COSO que son un poco más elaborados, pero todos tienen que ver con elementos del control. La vigilancia es un proceso que asegura la eficiencia del control a través del tiempo. Quiere decir que se va a diseñar y se van a hacer medidas correctivas. Lo que hace el control es eso, medir resultados y revisarlos y hacer correcciones. Eso es lo que tienes que hacer, mejoras continuas, perdón, en esto. Cualquier situación de un modelo, llámese, bueno, llámese cosa, otro es lo que va a buscar. Y en este sentido, el control va a medir resultados, va a revisar, va a hacer mejoras de acuerdo a las fallas que él encuentre. Básicamente, si tú, por ejemplo, tienes un pronóstico, tienes que llegar al pronóstico y a lo real, ¿no? Eso es una diferencia y tienes que revisar dónde están las fallas o un presupuesto. O en su caso, realmente ver los procesos que se realizan, si se realizan o no. Por eso tiene que ver desde la actitud de la empresa, quién la implementa, quién de los trabajadores la están haciendo, para que realmente lleva a cabo los procesos, los procedimientos de acuerdo a las normas de conducta que tienen, que se rigen desde la selección, contratación y todo. Bueno, espero les sirva, les ayude. Los elementos del control tienen que ver con uno que yo hice de ciclo de transacciones y qué sistema contable. Este es una segunda aporte, se podría decir. Bueno, que tengan buen día, nos estamos viendo. Suscríbanse, espero les guste y les ayude.